au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo, a una nueva temporada, la 5ª temporada. Estamos inaugurando acá en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la subdirección de prensa. Y como siempre, como todos los años, como todas las temporadas, estamos muy contentos, estoy muy contenta de presentar a una editora fascinante. Bienvenida Laura de Industria Mínima, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias por la presentación. Nosotros hablábamos en off cómo había empezado yo con Edición de Bolsillo allá en el 2021. Empecé con una editorial artesanal. Le mando un gran saludo a Matías Kuckerman. Le mandamos, sí. Así es. Así que, bueno, nada, un poco de como cábala, un poco como abrir este nuevo año de Edición de Bolsillo. Y bueno, la busqué a ella por su trabajo, por amigos en común. Así que bueno, bienvenida Laura de Industria Mínima a acá Edición de Bolsillo a contarnos un poco. Vamos a empezar, a contarnos un poco sobre cuando quieras. el principio de Laura y los libros. Laura y los libros. Laura y los libros tienen un vínculo desde muy pequeña, porque, bueno, afortunadamente tuve un gran incentivo en casa con una biblioteca interesante y eso me llevó a libros infantiles, a acercarme a la literatura desde muy pequeña y por curiosidad después a meterme en libros que no entendía pero que también me fascinaban, por lo que descubrí que había algo ahí adentro entre las hojas que me hacían participar de otros mundos. A partir de ahí, no sé qué pasó, que tomé a la lectura como un goce nada más, y me dediqué a otras cosas, estudié dibujo y pintura, posteriormente artes de la escritura, me dediqué a escribir más profesionalmente, bueno, y como pintora también traté, no de hacer carrera porque no me interesaba ir por ese lado, pero sí lo ejercí durante bastantes años. Y la cuestión de la edición la dejaba para los editores y las editoras. Es decir, nunca tomé como que podía llegar a ser un oficio para dedicarme. ¿Y qué pasó? Hasta que en algún momento estas profesiones de la pintura y de la escritura empezaron como a pesarme, en el sentido de que iban como en rutas paralelas, y en la medida que yo iba descubriendo libros en donde había materialidades, o había una parte visual interesante y un texto que me atrapaba, dije, pero también existen otras formas de hacer libros, porque en las ferias empezaron a emerger estas ferias más artesanales, y bueno, por curiosidad también me fui como empezando a acercar a este maravilloso mundo y bueno, y fui como tomando nota de talleres o de lugares o de espacios, y arranqué con encuadernación, con historia del libro. ¿Y cómo te resultó eso? Y cada vez me iba como metiendo un poquitito más, era como entrar en otro universo, poner la patita ahí y que de repente sentís que se está abriendo un portal. Suena todo mágico, sí, pero la verdad es que yo lo viví como un poco de esa manera, como atravesar un umbral de algo que yo no creía posible, y la verdad es que sí fue fascinante, porque primero con el tema de la encuadernación, encontrar que con la base que yo tenía de artes visuales me resultaba relativamente fácil, entonces fui como entusiasmándome y bueno, de ahí pasé a saber un poco más cómo era que se hacían los libros antiguamente y etcétera. Entonces nada, hice talleres en la Biblioteca Nacional, y bueno, y después me empecé a formar en la Universidad de las Artes, que tiene la Diplomatura de Artes del Libro, y ahí ya definitivamente me tiré de cabeza y dije,
esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Y bueno, fue como encontrar el nicho o el espacio propicio para que yo pudiera trasladar esas dos pasiones que tenía de la escritura y de las artes visuales, materializarlas en un objeto libro. Les mandamos saludos. Ellos también estuvieron los responsables de la diplomatura de la Universidad Nacional de las Artes, sí. Contando un poco cuando era el año pasado ferial, sí. Hicieron esa gran feria que resultó fascinante, muchísima gente, he ido, sí. La verdad que es un mundo como bien decís y habíamos hablado previamente, es un mundo que cada vez atrae más editores, ¿no? Y más lectores. Sí. Sí, se generó un interés que creo que no lo esperábamos porque... ¿Vos cuándo cursaste la diplomatura? Yo la diplomatura la cursé en la primera, fui de la primera cohorte, sí, 2021 creo. Sí. Y sí, y es maravilloso el trabajo que están haciendo. Eso lo quiero rescatar porque aparte súper recomiendo siempre la diplomatura porque a mí es como que me puso en eje, como que todas esas cosas que yo tenía medio sueltas y que como intuitivamente las iba llevando a cabo, en la diplo es como que te lo organizan y te mandan a laburar, claro. En el buen sentido. Sí. Así que lo que noté a través de la participación en ferias artesanales y espacios de promoción de este tipo de ediciones artesanales es que hay un público que está muy interesado y muy intrigado, ¿no? Como que se preguntan muchas cosas, entonces se dan como diálogos, conversaciones, aportes del público. A mí me encanta ir a ferias porque siento que me nutre mucho también para mi trabajo. ¿Y cuándo empezaste a pensar ya en modo catálogo? Y una vez que inicié... porque el tema es así, yo antes de la pandemia había participado grupalmente con otras 3 personas en un proyecto editorial, pero que venía más del palo de las artes visuales, de publicar libros sobre artistas visuales, pero en modo más industrial. Con la pandemia ese proyecto se corta y mis socias venían también como de distintos palos y siguieron con sus quehaceres, y yo quedé muy colgada con que quería seguir con lo editorial, y ahí ya me había atrapado lo artesanal. Yo ya ahí estaba pensando en hacer un proyecto. Y bueno, primero arranqué pensando en lo que estaba dentro de mis posibilidades, y lo que estaba dentro de mis posibilidades era muy poco. Entonces yo eso lo quería expandir o lo quería de alguna manera sacar provecho. Y así nació el nombre, Industria Mínima, ¿no? Como hacer más con menos. Claro. Y el catálogo fue como bastante entre intuitivo y parte de mis intereses. O sea, yo leo muchas autoras mujeres de todos los géneros. Me encanta la poesía, pero también leo ensayos. Bueno, como que me va por ahí. Entonces, muy naturalmente mi interés era voces de mujeres, y me empezó a interesar esto de que fueran mujeres no contemporáneas, sino de otros siglos, pero que trasladados al siglo XXI, esas voces siguen vigentes. Claro. Entonces empecé como a rastrear textos de autoras, y como era Industria Mínima, eso me guiaba también en el concepto editorial, y fui como trabajando con textos breves, y a la vez cuando me encontraba con estos textos breves los quería amplificar, quería de alguna manera ponerlos en diálogo, ¿no? Como actualizar las lecturas, ¿no? Y así fue surgiendo la primera colección, que se llama Capricho y Resistencia. Por las mujeres que fueron apareciendo en el catálogo, y por mí misma también, porque siento que de alguna manera es un capricho lo que estoy haciendo, en el sentido de que como es mía la editorial, hago lo que quiero. Exacto. Entonces hay algo de capricho. Y la resistencia creo que está como más referida a la situación del mundo, del país, ¿no? Y cómo los editores y las editoras artesanales estamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero ejerciendo, sí, conscientes también, pero ejerciendo una resistencia frente a todo lo que no se puede, y tratar de hacer que sí se pueda.
Entonces, en este catálogo lo que hice fue como empezar a incluir a estas mujeres. ¿Te tomó mucho tiempo o vos ya venías pensando como la investigación, ¿no? De qué mujeres, qué publicar, porque eso lleva tiempo. Lleva tiempo, sí, de hecho toda la preproducción, digamos, todo el archivo que está en la computadora y eso es mucho más grande que los libros que después están ahora en la Feria del Libro, porque como trabajo con esta expansión de textos, por ahí tengo los textos por un lado y por el otro lado tengo algún ensayo o alguna idea de lo visual, ¿no? Entonces, hasta que todo eso después lo edito en mi cabeza y lo voy produciendo en una maqueta y etcétera, son como pasos muy lentos, porque tiene que haber como eso, como un vínculo que se dé orgánico entre los textos que van a aparecer en un libro. Y se fue conformando, bueno, obviamente el primero me costó mucho más. ¿Cuál fue el primero? El primero, un poco. Sí, el primero fue una autora que no es latinoamericana, sino irlandesa, pero que me fascinó por su vida, por su trabajo, porque me crucé con su poesía que no es tan conocida aquí. Qué misterio, no dije el nombre todavía. Estoy generando suspenso. Pero que después me corrí un poco porque me fui más a las latinoamericanas. Pero esta irlandesa, que podría ser latinoamericana tranquilamente por la vida, es Lola Rich, que es una poeta irlandesa de principios del siglo pasado, anarquista, una mujer bastante valiente en su vida personal, y que fue una poeta y ella se formó como pintora, que también eso me atraía, ese vínculo entre las artes visuales y la poesía. Y después fue en Estados Unidos, se consolidó como escritora, como poeta, y fue bastante reconocida. Ella era del círculo de los modernistas, era colaboradora de una revista de poesía junto con William Carlos Williams y Marianne Moore. Me encontré con su poesía y me voló la cabeza porque es hermosísima, tiene una autobiografía en forma de poesía, que es un libro grande del cual yo tomé un fragmento que se llama Betty y que fue el origen del primer libro de Industria Mínima. Betty es el vínculo que tiene esta niña, esta pequeña Lola Rich, con su muñeca. En su pasaje, en su mudanza con su madre de Irlanda, su lugar natal, primero Australia y después, Australia. Claro, se crió en Australia y después a Estados Unidos. No sé si me fui por las ramas. No, perfecto. Bueno, pero ella fue la primera. Entonces, ahí no hubo tanta expansión, sino que fue un trabajo más de traducción. Pero como es muy visual el poema, ella describe los animalitos con los que se encuentra en este nuevo hogar y etcétera. El libro visualmente tiene como forma de mariposa, porque está el texto original en inglés y el texto traducido. Entonces hay un espejamiento ahí que también produce un efecto estético. Y ¿cuántos ejemplares hiciste? De esos, yo los voy numerando, no es que numerando? hago, claro, sí. Bueno, la artesanalidad te permite también esa cosa de ir haciendo de a uno o de a 10 o de a los que necesites. Y de Lola voy por los 50, sí, pero así como muy de a poquito, y de hecho... ¿Y cuántos preparaste? Eso, a ver, pongámonos que vos decís, bueno, ya está, ya tengo más o menos por dónde voy a ir con el catálogo, ya tengo la primera obra. ¿Cuántos hiciste, no? ¿Cómo calculás primero y después cómo fue el impacto de sacarlo al mercado? Porque, ¿no? Es una industria, hay un producto, si querés. Exactamente. ¿Y cómo fue eso? Sí, y hubo que inventar todo, hubo que inventar modos de distribución, de promoción, de venta, porque nada de eso estamos hablando? Hace muy poquito. Sí, yo con Industria Mínima arranqué en 2022, o sea, es muy reciente. Y aparte que yo no soy para nada comercial, en el sentido de que no tengo habilidades para manejarme en esos ámbitos. Entonces tuve como que generar un campo propicio y que fuera propio también a la escala mínima de Industria Mínima. Entonces, en principio fue pensar en
una cantidad suficiente como para que me permitiera ir a una feria, presentarme en una feria y decir esto es industria mínima. Como no tenía al comienzo catálogo, demasiado catálogo, y pensando en esta parte de las artes visuales, también hacía como objetos referentes al libro, como podían ser un cuaderno para escritura, ¿no? Como pequeños objetos que fueran colaborando. Después, y que fueran parte de industria mínima. Y que fueran parte eso está de bueno mínima, también, ¿no? Sí, como sí, un modelo, si querés, de marca, de que exacto, sos vos. Sí. En el objeto, Sí. en el libro, en el catálogo. Sí, y funcionó, creo, porque se generó como una identidad, por ahí suena muy grande, pero sí, como eso, como que lo ves y lo podés identificar o relacionar con esto. Y eso fue durante las primeras ferias, que yo agradezco a quienes me aceptaban en las ferias, porque yo iba con un librito y un par de cositas más, pero con mucha fe en que eso iba a seguir creciendo. Y creo que eso se trasladó también a quienes me iban aceptando en las ferias, porque después año tras año iba como llevando, bueno, ahora saqué esta novedad, ahora esta otra. Y muy de a poquito, porque es lo que te digo, con Lola, por ahí el trabajo fue de traducción, pero no hubo una expansión con otros textos. Ya con el segundo, que fue Alfonsina, me la jugué mucho más porque lo tenía más pensado. Le pedí colaboración a Tania Diz, que es una genia, una académica, sí, que se especializa en poetas latinoamericanas y en temas de género, que ella había dado unas conferencias sobre Alfonsina, sobre esta cuestión del feminismo, y ahí le conté que yo quería para el libro de Alfonsina poner un álbum de figuritas, y dije, me saca corriendo. Pero le gustó la idea. ¿Y cómo quedó? ¿Lo tenemos ahí? Lo tenemos aquí para para quienes solo nos estén escuchando por Spotify, vamos a invitarlos a YouTube, porque vamos a mostrar un poquito del libro. ¿Te animás a mostrarlo vos? Sí, ¿a dónde lo muestro? Por ahí. Perfecto. La abrís y bueno. me la mostrás a mí, en realidad. Claro, exacto. Estamos de frente. Bueno, esta es la portada, que es como una Alfonsina moderno, porque no tiene ninguna referencia a la época de Alfonsina, porque un poco la idea mía es como de actualizar, de traer al siglo XXI a una Alfonsina. De hecho, esta Polaroid que tiene es como una foto vintage de una señorita que no sabemos quién es. Y bueno, lo que contiene adentro este libro, a ver si puedo maniobrarlo un poquito, ¿sí? Es, en primer lugar, lo que fue la columna que ella escribió para la revista La Nota en 1919. Le habían encargado que escribiera cuestiones para las mujeres, ¿no? Temas interesantes para las mujeres, en una columna que se llamaba Femineidades. Y bueno, Alfonsina, obviamente, consejos para las mujeres no le pintaba dar. Entonces inventó a la niña inútil, que es una señorita un poco, no sé cómo decirlo, hueca, que repite los mandatos de la época para con las señoritas de su edad, ¿no? En edad de merecer, como se decía. La segunda parte es el ensayo de Tania Diz, que la verdad es que es muy revelador y actualiza mucho el texto también a la luz de nuestros tiempos. Y la tercera parte es el álbum de figuritas, que es un registro visual, una especie de ensayito visual de publicidades del siglo XX. ¡Qué bueno! Entonces estas publicidades dan cuenta de manera muy gráfica y muy contundente y para nada solapada de todo lo que se esperaba y todo se lo que espera. tenía que ser una señorita de la época. Exactamente. Y de todas las épocas. De todas las épocas, eso también te iba a decir. Este trabajo lo que me llevó fue como a que el registro visual fuera no solamente de principios de siglo, sino que llegara hasta los 90, ponele. Entonces ahí me encontré con que había como una especie de increyendo en cuanto a todas las posibilidades que tenía el patriarcado, ¿no? Para
pasar por arriba de las mujeres. Entonces va desde, no sé, regalarle el lavarropas como lo más inocente, ¿no? Para el Día de la Madre, hasta habilitar no sé, el maltrato. Hay mujeres golpeadas por acá, en donde el eslogan es, bueno, pero él te quiere, perdonalo, ¿no? O la violación en manada, ¿no? Una publicidad, acá la tenemos. Claro, encima para promocionar, ¿no? Para promocionar un perfume, sí, para promocionar lociones para hombres. Bueno, todo este circuito, digamos, visual se pone en diálogo con el texto de Alfonsina, y de alguna manera es como que lo trae de vuelta a nuestros tiempos, con lo cual, bueno, se llega a la conclusión de que Alfonsina era una chica muy moderna, muy lúcida, muy inteligente, y que hacía uso de una ironía también que le venía muy bien a las letras, ¿no? Y al periodismo también de la época, porque lo gracioso es que el público, cuando yo les cuento esta historia, me preguntan, ¿pero la dejaron publicar eso si era tan irónico? Y evidentemente nadie se dio cuenta, porque aparte lo hizo con tanta elegancia, porque Alfonsina no era una feminista de pancarta o de salir a decir vamos a reivindicar esto, sino que con mucha ironía se inventa esta niña inútil que de alguna manera pone en ridículo, ¿no? Y en cuestión todos estos mandatos. ¿Y cómo fue esto? Presentarlo, sacarlo. Sacarlo a la luz. Sacarlo a la luz. Bueno, salió a la luz como medio con la cortina baja. Bueno, que también pasa, muy tranqui, sí, claro, hasta que llegó Ferial. Hasta que llegó Ferial, porque ahí Marina, año pasado. La del año pasado, claro. 2000, porque fue la primera, 2024. Claro, sí, fue la primera edición. Sí. Marina, que es la responsable de la diplomatura, junto con Patricio Gatti, me invitó a hacer la presentación, porque se podía dar en el marco de un mini recital que daban unas egresadas de la carrera de música que habían ganado un concurso musicalizando poemas de Alfonsina. Entonces había como mucha Alfonsina para mostrar y entonces, bueno, la invité a Tania para que lo presentáramos juntas. Y fue una exquisitez. ¿Sí? O sea, para mí fue un honor, porque tener a Tania al lado con todo lo que sabe y aparte es muy carismática, entonces fue como para mí un verdadero orgullo, y me sentí como muy feliz y muy satisfecha con este paso adelante, ¿no? Bueno, que fue como consolidando también la colección esta de Capricho y Resistencia, porque a partir de Alfonsina también empecé como a trabajar con estos textos expandidos, ¿no? Claro. Bueno, Laura, vamos a ir un pequeño corte institucional y después te voy a preguntar un montón de cosas, así que prepárate. Lo que quieras. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. ¿Sabías que la sala de referencia de la Biblioteca del Congreso asiste al lector en su búsqueda del material? Las consultas pueden realizarse personalmente, vía email o telefónicamente. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso.
Talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en edición de Bolsillo acá en BCN Radio y bueno, les quería recomendar parte de la programación que se da acá en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En este caso les voy a recomendar Pantallas y Escenarios con la conducción de Carlos Herrera, que sale los jueves a las 21 horas, así que pueden fijarse en la página de la radio y en redes sociales. Mientras también los voy a invitar, ya que estamos, a que nos sigan en Spotify, que se pongan la campanita para que les aparezca cada vez que aparece un nuevo capítulo de edición de Bolsillo. En redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, próximamente en TikTok y por supuesto en la radio, la página, de la radio y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así que edición de Bolsillo. Después vamos a preguntarte más adelante las redes, Laura, de Industria Mínima. Bueno, veo que trajiste algo más. Yo cada vez que les cuento a nuestros oyentes que siempre trato de esto, de que traigan algo del catálogo, el que pueda, los que quieran. Y me encanta lo que trajo Laura. A ver, ¿qué tenemos ahí que nos faltó? De otra colección. Esta es otra pequeña colección que surgió. Yo quiero aclarar que como tengo muy pegado esto de la formación y del hacer de las artes visuales, tiendo a tener como procesos o procedimientos que vienen de ese lado. Porque aparte del lado de la edición pura y dura, tampoco sabría cómo abordarlo, entonces es lo que me resulta más conocido. Entonces esta pequeña colección que se llama Ensayo y Error viene un poco de eso, de procedimientos en donde yo voy como explorando, no sé, inventando cosas. Mientras yo les cuento que está abriendo como una especie de cajita. Sí, es una cajita de papel que tiene un poquito de algodón, un componente que lo hace como un poco más gruesito, que son papeles que se usan también para acuarelas o para grabados, ¿no? Esta cajita contiene, como bien dice la tapa, un poema. O sea que es como una especie de pastillita poética que surgió de recortes de papeles que yo tenía y que quise explorar qué podía pasar con esos sobrantes, ¿no? De las tapas de los libros de la otra colección. Y surgió este pequeño objeto que son letras recortadas que van conformando un mini libro hecho de letras. Hermoso. Entonces, esas letras, cuando vos las lees, te revelan el título de un poema. O sea, el libro es el título. Porque me hacía preguntas, ¿no? De si se puede materializar un poema, si se puede tocar un poema. Y acá tenés la respuesta. Y esta sería una de las respuestas. Claro. Y a este título después le corresponde, obviamente, como es una autora con la que me metí, que es Sor Juana Inés de la Cruz, se merece ser leída en su poema completo, entonces armé como un pequeño dispositivo muy fácil, que es un desplegable que tiene el poema completo. Hermoso. Entonces, hermoso. Esta sorpresita poética por ahí, para quien un libro de poesías le resulta como demasiado por una cuestión de disponibilidad de tiempo y de cabeza y de lo que sea, te resuelve el asunto porque tenés poesía cerca, a mano, en una cajita. Y a mí, no sé, cuando lo hice me gustó, me pareció como para mostrar. Y la repercusión después de los lectores, de las lectoras, del público en general de la feria fue muy bueno. Entonces fui como agrandando la familia de autoras y ahí apareció también Clarice Lispector, de todas las épocas, ¿no? Clarice Lispector, Emily Dickinson, y después ya dije, bueno, también quiero como mostrar voces de autoras que no son tan conocidas acá en Argentina, entonces Amanda Berenguer, Teresa Wilsmont, ¿no? Como que se va un poquito agrandando este grupo de chicas. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Laura,
decinos las redes. Sí. Y la página, y cómo te llevas con esto digital. Tenés una tienda. No, porque estamos hablando mucho de lo artesanal, pero bueno, por ahí hay gente que no tiene disponibilidad para ir a una feria, o que está esperando. Pero con lo digital, ¿cómo te llevas y cuáles son las direcciones? Me llevo lo justo y necesario. Genial. Es decir, las redes las tengo para uso de difusión de industria mínima. Entonces voy subiendo novedades o eventos, etcétera. Es @industria.minima. Ese es el Instagram. En el perfil del Instagram está la Empretienda. Tengo una pequeña tienda virtual. Hago como la industria lo mínimo con las redes, porque no soy muy pero para ducha ver, y para eso, que pero se pueda conocer el catálogo y todo. Sí, incluso para tener un vínculo cercano, porque también la gente sabe que me puede escribir y yo soy la responsable, no hay nadie que esté de intermediario ni manejando las redes, entonces la que responde directamente soy yo. Bueno, ¿estás preparada? Te cuento, desde el primer programa, desde el número 1, sí. Empiezo en esta etapa ya más relajada, ya que nos conocemos un poco más, ya que hablamos, a conocer un poco más, a ver quién está en este rol de editor, pero con otras cosas. Uh-huh. ¿Estás preparada? Empezamos. No sé si estoy preparada. A ver. El Tsundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que la primera pregunta es esa, como lectora. ¿Vos comprás más libros de los que podés leer? Sí, totalmente. Sí, porque aparte soy muy fetichista del libro. Entonces compro libros que se van acumulando, claro, y que cada vez tengo menos tiempo, lamentablemente. ¿Tenías algún libro favorito en la niñez o en la adolescencia? Sí, Mujercitas. Mujercitas, claro, mira. Todo tiene que ver con todo. Sí, es cierto. Sí. ¿Tenés algún libro que relees con los años? ¿Cuál? El libro de la almohada. Mira. ¿Prestas libros? Depende a quién. Ok. ¿Lees varios libros a la misma vez? Sí, totalmente. ¿Marcás o subrayás? Depende qué libro, sí. ¿Cuál es tu mejor momento y lugar para leer? La tardecita noche, o sea, ya cuando baja todo el ritmo, y los días, fines de semana, momentos así más relax, cuando hay relax. Vamos a un gato en la biblioteca, porque viste que generalmente a los bibliotecarios se los relaciona con rata de biblioteca, o algo así. Bueno, para mí los editores somos más una onda Cortázar, una onda gatos, y tener ese, digamos, es el espíritu de este. Se me hizo aparte la imagen del gato paseando por los estantes. Exactamente, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de tu biblioteca, o de tus bibliotecas. ¿Tiene un orden? ¿Tiene un orden? Tiene un orden que se desordena muy fácil. ¿Hay algún libro que no pueda faltar en tu biblioteca? Los 2 tomos de María Moliner, de los diccionarios. ¿Colecciones cuando eras chica tenías? Las Robin Hood, sí. Tapa amarilla. ¿Edición de lujo o de bolsillo? Edición de lujo cuando se puede. ¿Libro formato papel o digital? Papel. ¿Tenés alguna biblioteca digital? No. ¿No? ¿Nada? No, me cuesta mucho leer digital. La obra maldita es esta parte que tiene que ver, con cuando las cosas no salen como uno piensa siendo editora. Uh-huh. ¿Hubo algo así, algún error de impresión o de cosas que, esto la verdad que me salió mal? Y contanos. De todo me pasó. Porque es un poco desmitificar, ¿no? Esto de que el editor piensa, sabe, ve y que no hay errores. No, sí. ¿Te animás a contarnos alguno? Yo creo que el libro perfecto no existe. Uh-huh. O sea que si los mirás con lupa, siempre algún error vas a cometer. Pero a mí me han pasado de poner las tapas al revés. ¿No? Bueno, errores en la puesta de página también, miles. De ver, por suerte como yo lo hago, no es que mando a hacer cantidades y entonces me quiero matar porque salió toda una tirada mal, entonces lo puedo ir corrigiendo, pero voy salvando. Los procesos son más controlados en ese punto. Sí, la palabra control, la palabra control creo que es fundamental para este tipo de laburos. ¿Hay algún libro que te hubiera gustado editar? O algún autora, algo que a mí me gustaría, tal libro, me hubiera gustado editar
saca los derechos, saca todo, como, bueno, a mí me gustaría, ¿tenés algo? No lo pensé porque siento que es posible, que cuando yo estoy como planteándome que quiero determinado, busco y voy, o tal vez voy hacia lo posible, por eso, sí. ¿Hay algún género que no editarías nunca? Porque no te sentís cómoda. Policial. Policial. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Agua ahí. Y bueno, pero el tema es ese, ¿qué sentís eso? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y si va a cambiar algo dentro de tus procesos y después como lectora, como en otros ámbitos del libro? Si no tomo demasiada conciencia todavía de los alcances de la inteligencia artificial. Creo que, bueno, no sé si mucha gente toma, ¿no? Como lo que sí estoy viviendo en este momento es como que hay un boom de que alrededor mío hay todo un interés muy, muy, como muy fuerte en esto, que yo no lo tengo, con lo cual igual no me asusto porque hay cosas que por ahí le interesan a la mayoría de la gente y a mí no me interesan, entonces lo tomo como natural. Si va a cambiar, yo pienso que en la medida en que el libro siguió existiendo a lo largo de todos los tiempos, va a seguir haciéndolo de la misma manera, gracias también a estos artesanos, estos editores que siguen eligiendo el oficio, ¿no? Entonces, para mí, desde ese lugar, no es algo que compita. Ok. Vamos a las dos últimas preguntas y después vemos qué nos recomendás. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Hay libros que los termino y los cerré y los guardé y fueron a la biblioteca o fueron de regalo o donados o lo que sea. Hay otros libros que no se terminan nunca. ¿Y los que vos haces? Siempre sentís, porque la mayoría nos dice que nunca. Cuando un libro está terminado, digamos, como un cierre como editor, muchos nos dicen que nunca, otros nos dicen que cuando lo tienen, otros lo dicen que cuando lo presentan. Claro. ¿Para vos hay algún momento o se puede seguir trabajando en esos libros? Sí, trato de en algún momento obligarme porque si no sería como me perseguiría en la cabeza, no podría avanzar. Pero sí, es un poco eso. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser editora? Lo peor de ser editora, en este momento te diría el cansancio, las pocas horas de sueño que conlleva a veces el tener que cumplir o los tiempos, ¿no? Sin tener yo la presión de que tengo que presentar la novedad y etcétera, de todas maneras estoy corriendo contra el tiempo siempre. La falta de sueño sería. Y lo mejor es que no sé, que es la vida misma para mí en este momento. Sí, es un montón. No, bueno, muchísimas gracias. Pero antes que nada, vamos a despedirnos y demás. Vamos a la parte de yo recomiendo. Antes de que vengan acá, siempre les mando un mensajito para que piensen en lo siguiente. Un libro clásico, pueden ser más de uno. Libro clásico, bueno, los que te nombré, Mujercitas, el libro de la almohada, se me está haciendo como una laguna ahora porque... Un libro nuevo. Libro nuevo, el libro que estoy leyendo, que traje acá, que es el que vengo leyendo en los subtes y etcétera, que es Poetas y Pintores de Fadel and Fadel. En general leo de ediciones independientes, por ahí más industriales o no, pero porque me gustan los catálogos, porque por ahí encuentro como el tipo de intereses que me convocan. Una editorial nacional. Una editorial nacional, mis colegas de las artesanales en primerísimo lugar y mis colegas con los que estoy compartiendo ahora la Feria del Libro, que son Kalos, Ediciones Kalos, Buchual, Charco Ediciones y Ley Bailemos. ¿Alguna editorial extranjera que te guste?
Me gusta mucho una española, que hay una argentina, creo, ahí en esa editorial, que se llama Consoni. Ah, mira, no la conocía. Es de ensayos, sí. ¿Y un editor o editora? Editor o editora, mis colegas también, sí, los puedo nombrar. Sí, por favor. Sí. Ariel Fleschner, Laura Luan Cancelo, Sol Correa, Juli Benedetto y May Gelosa. Bueno, muchísimas gracias. Laura, ¿algo que quieras agregar? Que estoy muy agradecida por la convocatoria, por la difusión y también muy agradecida por el laburo que estás haciendo con las ediciones contemporáneas, con lo artesanal y por todos tus proyectos. Bueno. Así que gracias por invitar. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, los invitamos a que pasen por la editorial, por sus redes, por la página. Mi nombre es Jessica Esteco, así que muchísimas gracias a todo el equipo de BCN Radio y la subdirección de prensa de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y me despido, nos vemos, nos escuchamos, nos seguimos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire.